Por fin se supo. Las promesas de Khan en Milán, ¿qué pasó con Demet? Ojo que esto tiene miga, familia. Estábamos todos esperando como aguantando la respiración, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Khan Yaman ahora que anda por Italia, dándose la buena vida y haciendo de las suyas? Pues parece que las promesas que le hizo a su gente en Milán, esas de voy a triunfar, voy a ser el rey, pues, como que han dado un giro inesperado. Y cuando digo inesperado, digo que muchos, me incluyo, estábamos pensando, vale, Khan está ahí currando, preparándose, ¿pero a qué coste? Porque seamos sinceros, cuando te mueves tanto, cuando hay tanta luz, tanto foco, es normal que el corazón se enfríe un poco. Y ahí es donde entra en juego nuestra querida Demet Özdemir. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa con Demet? Porque recordemos, estos dos eran la pareja del momento. Las fotos, las risas, las miradas. Parecía que lo tenían todo. Y de repente silencio. Un silencio que, la verdad, a mí me sonó a final anunciado. Pero claro, en el mundo de los famosos, nunca se sabe. Quizás estaban solo dándose un respiro, ¿quién sabe? Pero ahora, con esto de Milán, las cosas se ponen más interesantes. Se supone que Khan estaba centrado, prometiendo cosas grandes. Y muchos dirán, pues si está trabajando genial. Pero, ¿es posible estar tan enfocado en el trabajo que te olvidas de lo que tenías aquí? Yo creo que no es tan fácil, ¿eh? El corazón es terco. Lo que yo creo que está pasando es que Khan se ha metido de lleno en esa fantasía italiana. Es normal, es un escenario para triunfar, para brillar, para ser el hombre que siempre quiso ser. Y en ese brillo a veces las cosas más sencillas, las más reales, se pierden. Como una relación que, aunque pareciera sólida, quizás no lo era tanto cuando las luces se apagaban. Piénsalo bien, él en Milán, con toda la presión, con toda la gente mirándolo. ¿Quién tiene tiempo para llamadas románticas, para planes de futuro a dos, cuando el futuro de tu carrera está en juego? Muchos dicen que se ha volcado al 100% en su trabajo. Y sí, es posible. Pero, ¿es realmente tan fácil desconectar de una persona que ha sido tan importante? Yo lo dudo mucho. Para ser honestos, a mí me da pena por Demet. Ella siempre me pareció súper profesional, súper centrada. Y ver que quizás su esfuerzo, su tiempo, su amor, pues se ha quedado en un cajón mientras él persigue el sueño italiano, pues duele un poco. O quizás estoy yo imaginando cosas, claro. A lo mejor ellos lo tienen todo súper controlado y nosotros solo vemos la punta del iceberg. Pero, ¿qué pasó con esas promesas? ¿Se referían solo a su carrera? ¿O había también promesas para Demet? Porque yo recuerdo que hablaban de futuro, de casarse. ¿Eso se quedó en el aire? ¿Se esfumó como el humo de una cachimba en Estambul? Es que a veces estas movidas son más complicadas de lo que parecen. Lo que yo sospecho es que el éxito, el reconocimiento, todo ese glamour que rodea a Milán, ha sido una tentación demasiado grande. Y cuando tienes esa tentación delante, a veces, las prioridades cambian. Y quizás, solo quizás, Demet ya no encajaba en ese nuevo plan de vida que Khan se estaba construyendo. Pero bueno, no somos los únicos que estamos dándole vueltas a esto. Las redes están que arden, la gente comenta, especula. El salseo está a tope. Y es normal, cuando una pareja así se separa, o al menos se distancia tanto, todos queremos saber el porqué. ¿Fue una decisión mutua? ¿O hubo uno que tiró más fuerte por su camino? Ahora la pregunta es, ¿habrá reconciliación? ¿O este capítulo está cerrado para siempre? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos, sonriendo para las cámaras? O quizás todo esto es una estrategia para generar expectación, ¿quién sabe? Pero dime tú, para ti, ¿qué crees que pasó realmente con Demet y Khan? ¿Fue el trabajo o la distancia, o simplemente que sus caminos se separaron de forma natural?